espero que todos hayan pasado una semana llena, fructífera de las bendiciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Créame de que es algo que no todo ser humano puede experimentar. Y cuando digo experimentar es que podamos razonarlo, que podamos ver, que podamos reconocer quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo y qué ha hecho por nosotros en esta vida. ¿Sabe una cosa? No todo ser humano lo puede entender. No todo ser humano lo puede ver. Y la razón es porque su entendimiento, porque su razonamiento, porque su corazón está cegado, está ciego. Es una bendición para nosotros entonces entender eso. Y cuando pensamos en cómo el ser humano ha llegado a ese entendimiento, podemos ver entonces que es a través del Evangelio, que es a través de la presentación de las buenas nuevas, las buenas noticias de ese gran pero gran sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Esa es la única forma que podemos recibir salvación, a través de ese mensaje. Y cuando nos ponemos a pensar en todo lo que estamos viendo a través del mundo, nos podemos pensar si nos sorprende en realidad la multitud de ideologías religiosas que están siendo enseñadas en el mundo. No sé a cuántos de ustedes les sorprende esto, cuánta ideología religiosa hay en este mundo, pero a mí lo que realmente me sorprende, ¿sabe qué es? ¿Cuántas multitudes siguen a estas ideologías? No hablo de las diferentes religiones como el judaísmo, como el budismo, como lo que es el islam, como es el cristianismo, etc. No estoy hablando también de esas ideologías. Estoy hablando a las diferentes ideologías dentro de la fe cristiana que existen. La diversidad de ideologías dentro del cristianismo está creciendo rápidamente en los últimos años. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Muchas iglesias enseñan, con esto estoy diciendo que muchas iglesias enseñan diferentes cosas. Y para ser franco, algunas de estas enseñanzas están un poco fuera de lo que es el contexto bíblico. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso. Ha habido momentos en que alguien me ha dicho, la Biblia enseña en tal versículo esto y esto y esto. Esto es lo que la Biblia enseña en este versículo. Y ¿sabe una cosa? Me pregunto yo, ¿se puede hacer una doctrina de un solo versículo? ¿Puedo yo hacer una enseñanza bíblica de solamente un versículo? Un ejemplo. Vemos nosotros que en un versículo cortito, uno de los más cortos de la Biblia, o mejor dicho, el más corto, dice Jesús lloró. Yo no puedo hacer una doctrina, o puedo hacer una doctrina de ahí. Jesús lloró, todos tenemos que llorar. Esa es la enseñanza que nos dejó. Así es que si usted no llora, usted no tiene salvación. Eso es hacer una enseñanza, una doctrina de un solo versículo. Pero en realidad, si nosotros contextualizamos la palabra del Señor, encontramos que la salvación es a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Sin embargo, si nosotros no tenemos cuidado con respecto a estas enseñanzas, podemos unir el cristianismo tan estrechamente con costumbres o ideologías personales que el mensaje del Evangelio se contaminará y eventualmente será un evangelio falso, será una falsa doctrina, una enseñanza falsa. Y yo como pastor, yo no quiero ser culpable de predicar el evangelio unido a mi propia interpretación o a cualquier enseñanza que esté fuera del contexto bíblico. Yo no quiero predicar ningún evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo, porque eso me haría entonces a mí un pastor ciego guiando a ovejas ciegas. Y lo más triste, sería yo entonces un pastor ciego guiando a ovejas ciegas
a una muerte eterna y segura. El mundo ya tiene suficientes religiones y no necesita un evangelio más, como otras religiones dicen. Nosotros tenemos el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, porque hay un evangelio más, dicen. Pero Gálatas 1 dice que solo hay un evangelio, y si alguien más o un ángel viene del cielo con un evangelio diferente al que hemos predicado, dice el apóstol Pablo, sea anatema, sea maldito. Lo dice la palabra del Señor. Si alguien viene a usted y le dice, este es un nuevo evangelio, un evangelio completo, fuera de la palabra del Señor, fuera de la Biblia, Pablo dice, sea maldito. Y desafortunadamente hay muchas ideologías religiosas que nos enseñan que hay otra forma de alcanzar salvación. Lo único que necesita el ser humano en realidad es a Cristo Jesús. Es Él y nadie más que Él. Ese debe de ser nuestro objetivo como cristianos, en predicar, en compartir ese evangelio. La muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús como única forma de pagar por nuestros pecados. Y hoy vamos a echar un vistazo a otra declaración que hizo el Señor Jesús de su persona en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Y lo vamos a hacer con el propósito de entender que solamente Jesús, solamente Él es la única entrada a una vida abundante. Solo a través de Cristo, Él, la puerta, podemos llevar a alcanzar una vida abundante. Así que leamos Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron quién era lo que les decía. Vea, vamos a contextualizar, vamos a poner en contexto este pasaje para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que Juan está escribiendo y cuál es el propósito de él en este pasaje. Antes de este capítulo 10 está el capítulo 9. En ese capítulo 9, Jesús hace un milagro. Jesús le da vida a un ciego de nacimiento. Jesús sale del templo, anda caminando por ahí y encuentra a este ciego, escupe en la tierra, hace lodo y le unta en los ojos y le dice: vete y lávate en el estanque de Siloé. El ciego va, no sé cómo llegó, porque es ciego, pero se lava en el estanque y cuando regresa viendo. Sucede algo. Lo interesante es que esta sanidad se hizo en un día de reposo. Y ya se pueden imaginar ustedes cómo se pusieron los fariseos y los escribas. Uy, blasfemia. Este hombre hizo un milagro en el día de reposo. Vienen los fariseos, viene todo lo que es el Sanedrín, agarran a este ciego, lo llevan y lo interrogan. Hey, ¿cómo fue eso? ¿Quién te dio la vista? Bueno, Jesús. Hizo lodo, me untó en los ojos, me mandó que me lavara y voilà. Regreso del estanque y veo. Y de repente estaba aquel debate entre los fariseos y escribas. Un momentito. Esto no puede ser posible de que Jesús haya hecho eso, porque Jesús es un pecador. Pero de repente decían otros fariseos, un momentito, una persona que hace esto solo lo puede hacer a través del poder de Dios. Los otros decían, no es pecador porque lo hizo en un día de reposo, pecó.
Y ahí estaba el debate y lo interrogaban. Bueno, ¿cómo fue que te dio vista? No, lo hizo así, de esta forma. Y como no le creían, mandaron a llamar a los padres. Llegan los padres y los padres venían bien temerosos. Dice, nos vamos a presentar a los meros de lo que son los líderes espirituales de Israel. Y le dicen a ellos, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Es tu hijo este? Sí. ¿Ciego de nacimiento? Sí. Sabemos de que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo recibió vista? No lo sabemos. Ni quién le dio la vista. Lo que pasa es que estas personas tenían miedo porque decían, si alguien reconoce de que Jesús es el Mesías, va a ser expulsado. Y estos padres, como buenos judíos, querían pertenecer al rebaño de los fariseos. Y al final les dice este hombre, bueno, al fin que me van a creer o no, le dice el que era ciego. ¿Quién crees que es este hombre? Le pregunta a los fariseos a él. Bueno, es un profeta, le dice, porque nadie puede hacer los milagros que este hombre hace si no está Dios con él. Un momentito, le dice. Empieza aquel debate entre ellos y finalmente el que era ciego le dice, ¿por qué me están haciendo tantas preguntas? Ya les dije lo que sé. Si ustedes no me creen, ¿o será que ustedes quieren ser discípulos de él? Ese fue un gran golpe bajo que le dio el hombre a los fariseos. Dice, ¿será que tienen envidia? ¿Será que en realidad quieren ser sus discípulos? ¿Y sabe qué le dicen los fariseos? ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero este hombre no sabemos de dónde viene. Fíjense bien qué tan ciegos estaban estos hombres que podían saber que Dios le habló a Moisés por medio de las Escrituras. Nunca estuvieron enfrente ni con Moisés y estaban afirmando que Dios le habló a Moisés. Pero teniendo al mismo Dios, habiéndolo escuchado, no podían ver, no podían entender y no querían aceptar de que era Dios el que estaba hablando. Así de ciegos estaban ellos. Este era el contraste, el contexto que estaba sucediendo aquí. Al final, los fariseos expulsan al hombre de la sinagoga. O sea, este hombre ya no podía entrar a la sinagoga. Este hombre no podía ser parte ya del pueblo espiritual, de las ovejas, del rebaño de estos fariseos. Era un expulsado. ¿Se puede imaginar eso? ¿Se puede imaginar eso? Qué triste, qué vergüenza para el hombre. Y de repente a los días el Señor lo encuentra y lo consuela. Y le dice, ¿quién crees que soy yo? Le dice. Y el hombre le dice, ¿tú eres el Cristo? Sí, yo soy el Cristo. Estoy parafraseando esto, hermanos, esta conversación. Y de repente este hombre se tira a los pies del Señor y lo adora. Y lo adora ahí. Y de repente estaban otros fariseos a la par. Porque era una cosa que estos hombres no dejaban en paz al Señor Jesús. Querían encontrarlo en algo para poder matarlo. Y de repente cuando quedan viendo esto un momentito les dice, este ciego te está viendo como Dios. Y le dice el Señor, ustedes no me pueden ver así. Y es más, ustedes ya no tienen excusa porque me han visto, pero no me quieren ver. Ese era el contexto, estaban hablando de esa ceguera espiritual. Ellos, los fariseos y todos los judíos que rechazaban a Cristo prácticamente querían alcanzar salvación por medio de la ley que no podían seguir completamente. Y querían brincar esa cerca, querían entrar. Y no solamente eso, sino que querían guiar a todo el pueblo a que lo siguieran a ellos a una muerte segura, eterna. Así estaba esta situación. Ese es el contexto. Entonces Jesús les habla. Un momentito, les voy a dar una aclaración. Una más de las miles que les he dado. Yo soy la puerta, les dice. Y les da una alegoría con respecto a algo que ellos conocían bien, que era un ganadero, tener rebaños, ser un pastor. Y estos hombres eran esos líderes ciegos que estaban guiando a las ovejas de Israel a una muerte eterna. Estaban llevando a sus ovejas a lo que era una oscuridad eterna.
estaban siendo estas ovejas, o sea, todo el pueblo de Israel estaba siendo condenados a muerte porque seguían las enseñanzas de estos fariseos y de estos escribas. Y no pertenecían al rebaño de Jesús porque no escuchaban ni entendían el mensaje que Él les estaba dando. Esto nos revela entonces que el Evangelio de Cristo Jesús nos guía a ser parte de su rebaño. El Evangelio de Cristo Jesús nos guía a ser parte de su rebaño. ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar salvación. No puede ser por obras, lo cual era lo que les estaban enseñando los fariseos y escribas a estas personas. Y déjeme decirle que esto hoy sucede. Hoy hay mucha enseñanza que dice, para que usted pueda recibir salvación, usted tiene que ser obediente a toda la instrucción que la palabra de Dios enseña. Si usted no sigue los 10 mandamientos, usted se va al infierno. Si usted no sigue lo que el pastor le enseña, usted va a ir al infierno. Usted no tiene salvación. Prácticamente lo vemos hoy en día. Si usted no compra este pañuelito que el profeta con el cual secó su sudor, si usted no compra este pañuelito, usted no va a tener la unción del Espíritu Santo. Y comienzan a dar otras enseñanzas. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que ir a este lugar. Tiene que ir a un lugar allá en Arabia donde hay una piedra negra. Que usted en su vida tiene que darle unas par de vueltas a esa piedra para poder recibir salvación, le dicen en otras religiones. En otros dicen otras cosas. Pero esto es lo que se ve todavía hoy, esto es lo que estaban enseñando estos hombres. Y a esto me refiero cuando digo que no necesitamos otro evangelio. Cuando alguien viene predicando un mensaje que no revela realmente quién es Cristo Jesús, se convierte entonces en un ladrón, como dice el pasaje, en un salteador, porque está tratando de llevar a las ovejas en otra dirección. Eso es lo que está sucediendo. Dicho de otra forma práctica, el pastor o maestro que enseña su propia doctrina humana desvía a la congregación en una dirección que él quiere y que es contraria a lo que Cristo ha trazado. Pero ¿qué dice el versículo 2 del capítulo 10? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, dice, llama por nombre. ¿Se puede imaginar un pastor, como el Señor también dijo, que tiene 100 ovejas? ¿Qué memoria de recordar cada nombre de oveja? Y de repente empieza a pasar lista y mira, a ver, ¿dónde está mi oveja Martín? ¿Qué se hizo? Ahí anda de vago otra vez. Vamos a buscarlo. El pastor, el buen pastor, conoce a sus ovejas por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es algo bonito. En una escuela dominical les enseñé a los hermanos, no sé cuántos se recuerdan, que hay un video donde están haciendo un viaje por el campo y de repente llegan a un lugar donde hay un rebaño de ovejas y está el pastor ahí y se bajan estos estudiantes y de repente les dice el pastor, ok, llamen a las ovejas, estaban lejos pastando y les dice, llámenlas, sílvenles, hagan lo que quieran y empiezan uno tras otro gritándoles, haciendo cualquier cosa de sonidos. Las ovejas no, nada. Y de repente llega el pastor y las comienza a llamar. Vea, se miraba aquella manada que venía corriendo como locos a donde estaba el pastor. Eso es como el Señor nos llama y así es como cada cristiano que ha escuchado el Evangelio atiende ese llamado del Evangelio. Y este escenario deja claro que solo el verdadero pastor puede entrar y llamar a las ovejas. Algo interesante también, en ese tiempo no solo había en cada pueblo un pastor con un rebaño, habían varios pastores con muchos rebaños.
Y entonces lo que hacían era construían un gran rebaño gigantesco con piedra. Las paredes eran de piedras alrededor y solo había una entrada. Entonces todos los pastores, digamos unos 20 pastores, metían a 20 rebaños dentro de ese redil. Y había un guarda que se quedaba cuidando el redil. Cuidaba la puerta por si acaso venían ladrones que querían comer unas piernas de cordero al día siguiente. Querían comer carne, pero este hombre los cuidaba. Pero lo interesante era al día siguiente venía el pastor y se paraba enfrente. El guarda sabía quiénes eran los pastores, les abría la puerta y venía este pastor, se paraba solo en la puerta y llamaba a sus ovejas. Lo interesante es de que solo las ovejas de él atendían su llamado. Él salía, iba enfrente y las ovejas siguiéndole. Solo sus ovejas. Las demás se quedaban ahí esperando a que llegara el otro pastor y la llamara por su silbido o por su canto único que él tenía para comunicarse con ellas. Esto nos enseña que hay un vínculo muy fuerte entre el pastor y las ovejas. Y ese vínculo es el mensaje del evangelio que transforma nuestras vidas. Eso es lo que nos conecta entre nosotros y Cristo Jesús. Es lo que nos guía a ser parte del rebaño de Jesús. Pero vea esto, esa transformación no se detiene en solo ser parte del rebaño de Jesús. Hay algo más. O sea que el verdadero cristiano reconoce y obedece la voz de Jesús. El cristiano, el verdadero cristiano, reconoce y obedece la voz de Jesús. Las ovejas reconocen la forma en que su pastor la llama. Es algo distintivo en cada pastor. Ellos buscan ese sonido que sea único para ellos y que sus ovejas lo puedan escuchar. Y por eso es que las ovejas lo siguen. Como cristianos, somos ovejas del buen pastor. Y qué precioso esto, del buen pastor. Y nosotros conocemos la voz incomparable del Señor Jesús. ¿A través de qué? ¿Cómo el Señor nos llama? ¿Cómo nos llama el Señor? A través de su palabra. A través de su palabra es que Él nos llama. Eso es por lo que no debemos seguir herejías, ni debemos ir tras los pasos de un hombre. Por más revelaciones que diga tener, por más sueños que diga haber tenido y por más autoridad que pretenda imponer sobre nosotros, no debemos de seguir al hombre. Pero debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado y no justificar nuestra rebeldía al decir yo no sigo a hombre, yo no sigo nada de lo que me enseñen. No pretenda decir o sentir que no necesita un pastor para que no le guíe doctrinalmente. No caiga en el error de decir no necesito que nadie me enseñe, yo tengo el Espíritu Santo y eso es suficiente para interpretar las Escrituras. Cuidado con eso, porque eso es rebeldía. Si eso fuera lo correcto, si esa es una forma correcta de pensar, de razonar, entonces estamos diciendo que lo que el Señor instituyó como pastores y como maestros no tiene validez. Y estamos entonces yendo en contra de lo que el Señor ha instituido en Efesios 4. El Señor ha instituido pastores y maestros para apacentar a sus ovejas. ¿Qué le dijo a Pedro? En Mateo 26. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces, apacienta mis ovejas. Cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida, dejó muy claro que solo Él puede saciar nuestra hambre espiritual de vida eterna. Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, declaró que solo Él nos puede alumbrar al camino de salvación. Solamente su luz nos puede llevar a salvación. Solo su luz nos puede llevar a Cristo Jesús. Solo su luz nos puede llevar al trono de la gracia. Nadie más puede hacerlo. Nadie más. Nadie. Sin embargo, Él utiliza a personas
escogidas para guiarnos a hacer su voluntad, y al igual que el pastor que describe Jesús, un verdadero pastor va delante de su rebaño, guiando a su rebaño. Esa es la característica del pastor que es llamado por el Señor Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han puesto atención en lo que es el tipo de pastorado en Latinoamérica. Y es interesante cómo funciona esto. Aquí en Latinoamérica o en América, el pastor va atrás y las ovejas van enfrente. Interesante. Y ahí va el pastor y hasta utiliza perros falderos. ¿Y qué hace el perro? El perro está haciendo el trabajo del pastor, porque el perro va guiando a las ovejas para donde deben de ir. Y cuando una oveja se va saliendo así, el perro les muerde las patas para que la oveja se meta en el redil. Es interesante cómo el apóstol Pablo habla de estos perros. Pero el Señor dice que el pastor, el modelo bíblico, va enfrente. Va enfrente. Debe ir por delante dando ejemplo de cómo conducirse. Porque si va atrás, entonces el pastor, el que va siguiendo el modelo de las ovejas, y va haciendo y va dándoles lo que las ovejas quieren, no lo que necesitan. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos con respecto a las enseñanzas de los fariseos? Hey, hagan como ellos enseñan, pero no hagan como ellos hacen. Por eso usted ve que ahora en esos días, en lo que es el edificio, hay una puertecita, por ejemplo, una puerta así, y por ahí sale el pastor, entra prácticamente al púlpito, y una vez terminado el servicio, por ahí sale. Y no se le vuelve a ver en ningún otro momento. Si usted necesita tener una consejería con alguien, con el pastor supuestamente, dudo mucho que la pueda tener con él. Dudo mucho. No la va a tener. La va a tener con alguien más, pero no con el pastor. El pastor debe ir por delante, debe de enseñar, debe dar un ejemplo de cómo conducirse al rebaño, enseñando cuál es la identidad del príncipe de los pastores, como nos exhorta el apóstol Pablo en 1 Pedro 5, del 1 al 3. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esos ancianos son pastores. Ese es un nombre, un título intercambiable que ya lo habíamos visto en otras predicaciones. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y está hablando el apóstol Pedro. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: ruego, está rogándole a estos ancianos, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, cuidado con el billete, les dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Debemos aprender a hacer una distinción entre reconocer la voz de Jesús y obedecerlo personalmente. Piense en alguien que usted ama. Piense en su esposa, piense en su esposo, piense en sus padres, piense en sus hijos, su mejor amigo o alguien con quien tenga una relación permanente. Sin duda usted tiene toda clase de información de esta persona. Pero eso no es realmente, no consiste o no hace el núcleo de la relación con esa persona. El núcleo de la relación con esa persona es que usted comparte tiempo con él o con ella. Se comunica con esa persona. Piensa en esa persona cuando no están juntos. Esa es verdaderamente una relación. Y eso es lo que Jesús quiere tener con cada uno de ustedes. Él quiere que usted lo conozca personalmente, que reconozca su voz y le obedezca. Eso es lo que quiere el Señor con cada ser humano. Pero ¿cómo eso es posible? ¿Cómo puede llegar eso a ser posible? De la misma manera que sucede con cualquier otra persona, déjeme decirle.
pasar tiempo con la persona, reconocer y hablar con esa persona, entender lo que es su lenguaje corporal. Y es lo mismo que nosotros debemos de tener con Cristo Jesús, una relación íntima, perfecta, que podamos entender cuál es su deseo, cuál es su voluntad. Tengo una pregunta. ¿Cuál cree usted que es la prioridad número uno en su vida como cristiano? ¿Cuál cree usted que es su prioridad? La primera, valga la redundancia, la prioridad, la que está por encima de todas. Ser bueno, estar doctrinalmente correcto, tener un conocimiento extenso, profundo de la Biblia, ir a la iglesia todos los domingos. ¿Cuál es en realidad nuestra o cuál debe de ser nuestra prioridad principal? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 8 al 10. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí el conocimiento, no está hablando de algo intelectual, sino que un conocimiento íntimo, relacional. Conocer y obedecer a Jesús, a su voz, es lo que realmente nos hace su seguidor, nos hace su discípulo, nos hace y nos da el título de cristianos. Y a muchos les toma mucho tiempo el alcanzar esto. De la misma forma que los oyentes de esta alegoría les tomó. Recuerde, estas personas no pudieron entender a la primera lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso dice el versículo, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía cuando decir, el buen pastor entra por la puerta, el verdadero pastor. Y para nosotros, muchos de nosotros, es difícil entender a la primera vez la voz del Señor, entenderla y escucharla. Nos toma tiempo desarrollar esa relación que nos haga reconocer su voz y su voluntad. Pero cuando llegamos a entenderlo, sucede algo maravilloso en nuestras vidas. Esto es lo que sucede. En Jesús podemos disfrutar permanentemente de una vida abundante. En Jesús podemos disfrutar permanentemente una vida abundante. Vea lo que dice el versículo 7 en adelante del capítulo 10 de Juan. Volvió pues Jesús a decirles, bueno, la primera no entendieron, ahí voy de nuevo. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Recuerde cuando dice de cierto, es un énfasis que le está haciendo, literalmente le está diciendo, hey, pongan atención. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verdaderamente les dice, ciertamente, no hay duda, esta es la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Comprimir todos estos versículos en una sola frase, se puede decir entonces que Jesús es la única puerta para entrar a la vida eterna. Solamente por Él y nadie más. Cuando Él dice entrar y salir, también no nos confundamos, no está hablando de tener una relación intermitente con Él. No es de buscarlo solo cuando le necesitamos o de perder, decir uno se aleja de uno del Señor, sale, pierde la salvación y después uno puede volver a entrar para volver a alcanzar salvación. No está hablando de eso, está hablando del proceso de ese discipulado, del crecimiento de su vida.
Está hablando de una interacción con Él y su interacción con el mundo sin interrupciones. Está hablando de que uno está en esa relación íntima con el Señor, pero a la vez está saliendo a ministrar. Entrar es el tiempo que usted pasa con Él, un tiempo de adoración, un tiempo de oración, un tiempo de estudio bíblico, un tiempo de meditación, de comunión con otros creyentes y su crecimiento. Salir es el tiempo que usted emplea con el mundo, sirviendo a otros cristianos y a los perdidos, compartiendo el evangelio en todas las circunstancias de su vida. En Mateo 18, Jesús envió a sus discípulos a las ovejas perdidas de Israel. Y dice esto: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y aquí vemos entonces una enseñanza muy, pero muy errónea. Cuando ven este versículo, lo sacan de contexto, se hace una doctrina diciendo todo cristiano debe de sanar enfermos, todo cristiano debe de limpiar leprosos, todo cristiano debe de resucitar muertos y todo cristiano debe de echar fuera demonios. Una enseñanza pero muy, muy errónea, porque no todos los cristianos tienen estos dones. La enseñanza, el contexto que está dando el Señor Jesús es que todo cristiano ha sido sanado, todo cristiano ha sido limpiado, todo cristiano ha sido resucitado de muerte eterna y todo cristiano ha sido liberado de la esclavitud de Satanás. Todo esto lo hemos recibido de gracia, o sea que no nos ha costado ni un centavo. No nos ha costado ni una gota de sudor. No nos ha costado ni una lágrima. Por eso dice, de gracia recibisteis. O sea, recibisteis un regalo inmerecido. Ese regalo que usted recibió de salvación, ni usted ni yo, ningún ser humano se lo merece. Eso es lo que significa gracia. Un regalo inmerecido. Por eso, como nosotros recibimos salvación gratuitamente, que no nos costó nada, nosotros debemos de llevar el evangelio y darlo de gracia, como un regalo. No cobrar. No decir, ok, yo estoy predicando el evangelio, así es que yo debo de tener una vida de abundancia porque le estoy sirviendo al Señor y así debo de recibir una retribución por todo lo que yo hago por el Señor. Así es que por ser pastor, usted me va a tener como un líder muy arriba, muy santo, muy arriba de usted y debe de tratarme como tal. Tenga cuidado. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Todo cristiano ha sido sanado. Todo cristiano ha recibido este regalo del Señor. Y por ende, nosotros debemos llevarlo. Y podemos decir, es sacrificado. Muy sacrificado tomar el tiempo, leer la palabra del Señor, ser instruido en su palabra y aparte, encontrar el tiempo, especialmente aquí en el sur de California, para ir y compartir con alguien. No, hombre, yo ando apurado. Salgo del trabajo y voy deseando yo como que se voy a recibir una herencia en mi casa. Quiero llegar ya. Quiero descansar. Lunes a viernes o lunes a sábado, dependiendo cómo está su horario de trabajo. Y de repente los días libres, no, hombre, ya he trabajado toda la semana, ahora me toca descansar. Pero eso no es lo que nos dice el Señor. Le ponemos más interés, aún le ponemos más interés al servicio que damos dentro de la iglesia que al compartir ese regalo de salvación que hemos recibido con aquel que está en oscuridad.
Pero esta es la vida de las ovejas. Entramos y salimos por la puerta que es Jesús para encontrar pasto en un campo abierto. Para eso nos saca el Señor, para que nosotros nos podamos alimentar, pero para después, cuando regresamos al redil donde están todas las demás ovejas, nosotros podamos compartir lo que hemos recibido. El Señor nos saca, nos lleva y nos trae. Él es la puerta. ¿Se puede imaginar usted un campo abierto bajo el cuidado vigilante de su pastor, de ese buen pastor fiel? Así describió Jesús la vida cristiana. Yo no sé si usted se lo imagina así. Pero ¿qué pasa si usted compara la vida cristiana a un día de primavera en un campo verde, lleno de flores, con un arroyo suave que fluye cerca de un árbol que ofrece una abundante sombra en la que se podía disfrutar con las personas con las cuales usted ama? Así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Y yo sé, están pensando, bueno hermano, ¿qué pasa? ¿Y nuestros problemas? ¿Y todo lo que vivimos a diario? ¿Y nuestros sufrimientos? ¿Qué hay de las tentaciones? ¿Qué hay de las responsabilidades diarias? ¿Qué hay de la guerra espiritual? ¿Qué hay con todos esos aguijones que tenemos en nuestra carne? ¿Qué hay de todos los males en esta sociedad? ¿Qué hay de toda esa injusticia? ¿Qué hay de todo eso? Bueno, Jesús nunca las ignoró esas cosas. Jesús nunca ignoró las desagradables realidades de su vida. Nunca las ha ignorado. Pero nos está diciendo que a pesar de esas cosas, podemos encontrar alimento en Él. Podemos encontrar pastos verdes en Él. Y eso solo se puede alcanzar a través de una relación íntima con Él. De otra forma no. Es ahí donde usted puede ver a un cristiano que sabe que tiene cáncer terminal, que está en sus últimos días, pero ve que su gozo está en que el Señor tiene control de su vida, que no importa cuán dolorosa puede ser esa enfermedad, cuánto problema puede acarrear a los demás familiares, el Señor tiene control. Y que sí es la voluntad del Señor, que se muera de esa enfermedad, tiene la seguridad de que su eternidad va a estar en Cristo Jesús. Esos son los delicados pastos. Eso es el gozo, esa es la vida del cristiano. No importa las circunstancias, sino la realidad, nuestro estatus con Cristo Jesús, nuestra relación con Él. Por eso es que el seguir a Cristo Jesús es un proceso diario. Y ese proceso puede hacer que su vida sea como un día de campo donde encontrará pasto en Él. Es cierto que tendrá problemas, innegable. Que tendrá dificultades, innegable. Que tendrá tribulaciones también, batallas, fracasos también, contratiempos, derrotas, persecuciones, oposiciones, traiciones y desilusiones. ¿Sabe qué? Sí lo va a tener. Y algo interesante, que nosotros vamos a experimentar eso. Y muchas veces, sin saberlo, nosotros producimos eso en otras personas. Pero he ahí la misericordia del Señor. Las circunstancias de su vida pueden estar llenas de todo esto, pero la esencia de su vida puede estar marcada por la paz, por la alegría y el contentamiento al alimentar su corazón en un pasto verde. Seguir a Jesús es un proceso del día a día. Y en ese proceso Jesús promete llenar su vida de paz, porque Él, solamente Él es la puerta para darle esa vida abundante en Él. Jesús nos ha llamado y nos ha llamado para alimentarnos, para protegernos, para cuidarnos, para llenarnos. Y así nosotros podemos compartir esas abundancias con otras ovejitas. Para eso nos ha llamado Él.
Nos ha llamado que proclamemos su evangelio, pero no nos ha llamado que lo hagamos según una religión o una iglesia o una denominación. No lo ha hecho así, sino según su voluntad, según como lo dice su palabra, completamente, no a contagotas, no a extractos, sino que completamente. Él nos llama a hacer esto. No se trata de una membresía, no se trata de rituales, no se trata de seguir una larga lista de reglas impuestas por hombres. No estás tratándose de eso. Se trata de una relación con Él. Se trata de conocerlo íntimamente y seguirlo fielmente. Así sencillo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y tal vez algunas religiones o algunas iglesias dirán, sí, Jesús es la puerta, pero solo nosotros tenemos la llave de esa puerta. Mucho cuidado, mucho cuidado. En el momento que usted escuche, solo a través de nuestra iglesia puede alcanzarse salvación. Como dice la palabra del Señor, huya de ahí. Porque solo es en Cristo Jesús, a través de su sacrificio, que podemos encontrar salvación. Ninguna iglesia puede salvarle. Solamente Él llevó el sacrificio que se necesita para que usted pueda entrar por esa puerta a vida eterna. Solamente en Él. Usted ya sabe cómo terminó la historia de Cristo en esta tierra. Usted ya sabe que Él murió y al tercer día Dios le resucitó, le levantó de entre los muertos. Porque en esa cruz Él pagó. Él pagó el precio por sus pecados. Él pagó por su perdón. Él pagó por su libertad. Solo Él y nadie más. Necesitamos entender eso. Necesitamos no solamente entenderlo, sino que hacerlo una realidad en nuestras vidas. Y si usted antes no lo había entendido, si usted antes no lo había considerado, y si antes su vida era muy diferente a lo que el Señor le está llamando ahora, hoy puede hacerlo. Hoy puede pedirle al Señor, Señor, yo quiero que vos seas la puerta por la cual yo puedo acceder a vida eterna. Esto es lo único que Él pide al Señor. Que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Que reconozcamos nuestra incapacidad por el pecado de acceder a esa vida eterna. Tenemos que reconocer el pecado y pedirle perdón al Señor. Pedirle que nos perdone ese pecado. Pedirle a Él de que sea nuestro Señor y Salvador. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Confesarlo. Hablarlo públicamente de que Él es Dios. Y creer en nuestro corazón, como dice Romanos, que Dios le resucitó de los muertos. Él le está llamando por su nombre, porque conoce su nombre. Lo está llamando para que usted pueda conocerlo personalmente y le siga fielmente. Para que entre y salga día con día en una relación donde pueda encontrar pasto, satisfacción y paz. Este es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio de Jesús. Él es la puerta. Oremos.